9:37 en la República Argentina. Saludos para Mili, para Edu, para Claudia, para Sol, que están del otro lado ahí dando sus saluditos a través del canal de YouTube. También en la aplicación, algunos compas escuchando desde la aplicación este último programa de Marcha de Gigantes, número 37 en lo que va del año, y número 283, este sí, 283 en el acumulado interanual vendría a ser. O histórico, una cosa así. Bueno, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos que marcó este año, si bien arrancó el año pasado, marcó también el año 2023, fue el conflicto en Ucrania entre Rusia y la OTAN. Y pareciera que recién empezó, pero fue el 24 de febrero del 2022 que empezó la desnazificación. Esa. Operación especial de desnazificación y... ¿cómo era? Desmilitarización y desnazificación, claro, de Ucrania. Porque viene desde el 6 de abril del 2014, desde la invasión de Donetsk, Lugansk. Pero voy a hacer algunos apuntes muy breves acerca de esta situación. Y la situación en torno a Ucrania fue el resultado de la guerra híbrida que los países occidentales fraguaban durante años contra Rusia y convirtieron a Ucrania en un instrumento de esa guerra para socavar los cimientos de la seguridad de Rusia, ¿sí? Las causas reales del conflicto socavaron la seguridad del continente europeo durante este tiempo y en efecto esto se atribuyó a que la OTAN, o sea, la Organización del Atlántico Norte, con toda su maquinaria de guerra y política, quiso frenar a Rusia, porque estamos en un contexto geopolítico en donde el avance de China y Rusia era peligroso para los países occidentales, así que fue esta guerra híbrida. Desde el comienzo de la operación especial rusa en el territorio ucraniano, los países occidentales encabezados por Estados Unidos han empleado toda estrategia para evitar que Rusia gane terreno y ha enviado decenas de miles de millones de dólares en armas a Ucrania. Y Kiev, que es gobernada por un payaso como Zelensky, quien se creyó que tenía cierto poder de un estadista como para poder mover los hilos de Europa y de todo el occidente para que sigan incrementando y para que sigan, digamos, financiando armas, se le está cayendo cada vez más. Ahora la comunidad europea ya no quiere como comunidad dar financiamiento, ya lo quieren dar por afuera. A pesar de que Orbán, por ejemplo, de Hungría, dice que hizo una solicitud a la comunidad, a la Unión Europea, de que se le den miles de millones de dólares más y que se le dé más armas a Ucrania. Zelensky recién también fue a Estados Unidos y como que ya le soltaron la mano los republicanos que son quienes han sido el bastión de guerra de las invasiones de los intereses estratégicos nacionales y vitales de los Estados Unidos. Los demócratas, bueno, como dijo Fidel Castro, es una bestia de dos cabezas de Estados Unidos, demócratas y republicanos. Los demócratas también le han soltado la mano a Zelensky por otros intereses internos, no de los estratégicos, porque cuando Estados Unidos tiene intereses de extractivismo de otros países, están en los intereses estratégicos y ahí sí están de acuerdo los demócratas y los republicanos. Pero bueno, como para ir teniendo unas consideraciones finales acerca de este conflicto, se están moviendo los ejes, porque ahora se está concentrando las fuerzas en Israel, en financiar Israel y, como decía Mauri también en la columna anterior, África también es un horizonte de colonialismo donde pienso que pueden poner algún tipo de fuerza porque las conveniencias siempre se van moviendo en torno a cómo las potencias mundiales como Rusia y China estén también jugando, porque si Rusia y China empiezan a avanzar sobre cierto sector estratégico en una economía occidental, Estados Unidos va a mover su maquinaria de guerra, que es lo que mejor sabe hacer. Recordemos de que Estados Unidos es el único país en el mundo que tiene tantas bases militares en todo el mundo, bases militares técnicas que nosotros conocemos, que tiene todo el armamento. Ahora todo lo que no conocemos, que está subjetivamente como maquinarias mediáticas o otro tipo de maquinarias
que están escondidas en todo el mundo, cosas que ni siquiera las sabemos dónde está metido. Sí, bases militares son más de 800. 800 bases militares, claro. Y después toda la maquinaria de medios de comunicación. Sabemos de que los medios de comunicación hegemónicos de América Latina y de Europa tienen mucho que ver también con los fondos de inversión de los Estados Unidos, con BlackRock, con Santander. Entonces, cuando pensamos en que Estados Unidos está invadiendo países, la OTAN, con su instrumento de guerra, no solamente es de que entren con armas, que entren militares a un país, sino que el terreno culturalmente lo van abonando y lo van generando la situación y el contexto, y juegan en torno a cómo también las potencias, las nuevas potencias emergentes, que bueno, podemos decir que emergentes, pero históricamente Rusia también ha tenido un papel preponderante en esa lucha geopolítica, se mueve así. La OTAN se mueve así y ya no le conviene estar gastando tanta plata en Ucrania. Además, Zelensky ahora se tendría que reelegir, llora pidiendo la reelección y bueno, está difícil porque si ya no tiene ningún apoyo geopolítico y a los poderes ya no les conviene el títere que tienen en Ucrania, le van a soltar la mano y ya no lo van a reelegir porque ya las fuerzas se van a concentrar en otro lugar. Y está claro de que Ucrania solo fue un territorio de disputa en donde Estados Unidos quiso frenar a una potencia y nunca le interesó la población ucraniana, ni siquiera de que Ucrania tenga cierta soberanía respecto a Rusia. Solo fue un plan geopolítico de guerra. Sí, lo que me parece interesante de esto es ver cómo... porque para entender también por qué Estados Unidos empieza a soltarle la mano. Yo creo que ahí hubo como dos momentos. Primero, la intención de Estados Unidos de que Europa se involucre más y sea quien termine financiando. Esto era la lógica de Trump, de que la OTAN empiece a invertir más dinero. Era lo que proponía en su momento, que dejar de Estados Unidos ser quien invertía y que empiecen a invertir cada vez más los países de la OTAN, sobre todo Alemania, Francia, países que tienen un poder adquisitivo un poco más grande que el resto, y empezar a retirarse de ese lugar, por lo menos de ser el financiador. Me parece que ahí hay un punto. En este caso, llegado a la crisis que tienen los norteamericanos de deuda, y de que ya están viendo que está perdida esa guerra. De hecho, ex militares norteamericanos y militares norteamericanos ya desde hace rato vienen diciendo esta guerra está perdida. Más allá de lo que después se salga a construir mediáticamente, cualquiera de ustedes que esté del otro lado, si quiere indagar un poquitito y empieza a buscar militares norteamericanos, guerra a Ucrania, se van a encontrar con videos de militares en actividad o retirados norteamericanos diciendo esta guerra se perdió ya hace un año, claro, por lo menos. Y entonces bueno, se combina el quilombo interno que tienen los norteamericanos, lo ya casi resuelto que está en términos concretos la guerra, porque Zelensky no es un estratega, Putin sí, y el ejército ruso tiene sobradas experiencia en conflictos. Y como bien lo decís, tiene que ver más que nada con una disputa geopolítica con Rusia, en ese caso, más que si le importa o no le importa a Zelensky. Lo mismo pasa con cualquier otro país, era lo que decía Mauri recién. No le importa Mali o los malienses, o no les importa, como hemos charlado en otras oportunidades, las mujeres afganas. Lo que les importaba es cómo les repercute a ellos en el petróleo, en los minerales, en determinada cosa, para ver si financian o no. Y lo que sí creo que sí tuvieron cierta ganancia los Estados Unidos, porque a costa de la caída de Europa. O sea, el gasoducto que volaron, nunca se supo qué pasó con ese gasoducto. Le dejaron de comprar gas a Rusia, creo que ahí también algo ganaron. O sea, totalmente perdida para Estados Unidos económicamente. Tal vez no fue, o sea, sí a nivel de legitimidad y de guerra, de que ya no van a avanzar, ya perdieron. Es que lo decíamos. Pero económico hundieron a Europa. Lo decíamos en algún momento. En realidad la jugada ahí era sacarle, sobre todo a Alemania, sacarle la posibilidad de una alianza más firme
o de una alianza o de un intercambio comercial y que eso se pueda disparar en una alianza con los rusos por el envío de gas más barato. Ese fue el hecho geopolítico. Lo que hizo fue despegar a Rusia a Europa en general, sobre todo Europa occidental, Francia, Alemania y demás, de Rusia, al tiempo que los obligaron prácticamente a tener que comprarles el gas de esquisto que producen los norteamericanos. Más allá de que después, como hemos visto en otros programas, empezaron a comprarle tercerizado el gas a Rusia a través de Turquía, a través de Irán, a través de cualquier otro país. Pero Alemania fue la gran perdedora de ese proceso. Exactamente. Sí, coincido con eso porque Alemania en 2014, incluso los análisis políticos decían que Alemania venía como una gran potencia mundial con la Merkel. O sea, y también se hablaba de la eurozona. La eurozona y la europobreza, de que Alemania se estaba comiendo a toda Europa y la veían. O sea, Estados Unidos siempre le tuvo como cierto respeto a Alemania. Incluso con el plan Marshall le metió dinero ahí a Francia y a Inglaterra, que son los 3 países de la eurozona. Pero frenaron a Alemania también. O sea, aquí perdió Alemania. Yo creo que ahí, a cortísimo plazo, ganó Estados Unidos en lograr romper esa relación. En el cortísimo plazo y lograr imponer que se le compre el gas de esquisto más caro, al menos por un tiempo. Hoy, a vista de hoy, creo que Estados Unidos perdió. Europa empezó a ver esa diferencia. Siguió comprándole el gas a Rusia porque no le sirve, el gas de esquisto meramente de los norteamericanos, y porque Estados Unidos se está quedando sin reservas. Claro. A raíz de tener que venderle petróleo a Europa. Y le vende el petróleo. Entonces, a largo plazo, no sé si ganó Estados Unidos ahí. Me parece que son de esos manotazos de un gigante que se está cayendo. Sí. La verdad que todo este post-neoliberalismo o en los marcos, digamos, de este capitalismo financiero global, parasitario, está terminando un ciclo. O sea, así como este ciclo del 2008 reventó, ahora también se trata de reestructurar el capitalismo financiero, pero con otras características, porque en el 2008 el plano global era distinto, y ahora tienen a una China, a una India, a una Rusia y a unas grandes potencias que emergieron, y ya no es lo mismo. Va a ser difícil que no se venga la multipolaridad. Marcha de Gigantes.